Te daré 2 millones de pesos si me sirves en mandarín. La voz de Luis Miguel Gallego Basteri resonó en el salón del Club Dorado, el restaurante más exclusivo de Polanco, Ciudad de México, haciendo que toda conversación se detuviera. Al instante, los billetes verdes cayeron sobre la charola plateada de jazmín como insultos materializados. Uno a uno, el equivalente a 2 millones de pesos se esparció sobre el metal pulido, creando un espectáculo grotesco que hizo que todos los ojos de la élite mexicana se volcaran hacia ella. Jazmín Reyes tenía 29 años y nunca imaginó que su vida como doctora en lingüística se convertiría en una lucha diaria por la supervivencia. Allí estaba, en su impecable uniforme negro, sirviendo champaña de 50,000 pesos la botella a hombres que ni siquiera le miraban la cara al ordenar. Luis Miguel se recostó en su silla de cuero italiano. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro bronceado. ¿Qué pasa, muñeca? ¿No es suficiente el billetito? Hizo un gesto hacia los 3 inversionistas japoneses sentados en su mesa. Mis amigos aquí juzgarán si tu mandarín es convincente. El restaurante entero se había transformado en una moderna plaza de toros. Los clientes en otras mesas fingían mirar sus langostas, pero todos los oídos estaban sintonizados en el show de humillación que Luis Miguel estaba orquestando. Era martes por la noche en el corazón financiero de la capital, donde hombres como él decidían el destino de economías enteras. Jazmín miró el dinero esparcido en su charola. 2 millones de pesos. Era más que su sueldo de mesera por 2 años. Era suficiente para pagar las cuentas médicas de su madre, para sacar a su hermana de la precaria escuela pública, para finalmente respirar sin esa opresión en el pecho que la acompañaba desde hace 3 años. Pero sabía que no se trataba de dinero. Se trataba de poder. Se trataba de Luis Miguel, el magnate de 55 años, probando ante inversionistas importantes que él tenía el control. ¿Qué podía humillar a una simple mesera, solo porque sí? Y sabes qué es lo mejor, continuó Luis Miguel, aplaudiendo lentamente. Si fallas, vas a tener que pedir una disculpa aquí, enfrente de todos, por hacernos perder el tiempo. Porque apuesto mi fortuna a que no sabes ni decir gracias en mandarín. La risa de los inversionistas fue incómoda, forzada. Uno de ellos, un hombre mayor con lentes de oro, frunció el ceño con visible incomodidad. Jasmine respiró hondo. Sus dedos se clavaron en el borde de la charola. Por un instante pensó en su vida pasada, cuando era la doctora Jazmín Reyes, cuando daba conferencias en universidades internacionales, cuando su nombre era sinónimo de excelencia académica. Hace 3 años, todo se había derrumbado. El diagnóstico de cáncer de su madre, las cuentas médicas, la bancarrota. Ahora estaba aquí, siendo humillada por un hombre que probablemente no sabía conjugar un verbo en español correctamente. Acepto, dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. La sonrisa de Luis Miguel vaciló por una fracción de segundo. ¿Qué dices? Acepto su propuesta, señor Gallego. Lo serviré en mandarín, y cuando termine, me pagará los 2 millones de pesos aquí, enfrente de todos. Mientras todos se burlaban de la mesera que se atrevía a aceptar el desafío imposible, sus ojos revelaron una serenidad que solo existe en aquellos que han superado tormentas mucho peores y guardan secretos demasiado poderosos para ser revelados antes del momento adecuado. Luis Miguel aplaudió lentamente, el sonido rebotando en la sala. Perfecto. Entonces, hagamos esto más interesante. Se giró hacia los inversionistas, su sonrisa cruel extendiéndose aún más. Caballeros, acaban de presenciar la típica arrogancia. Esta empleada de verdad cree que puede impresionarnos. Hiroshi Tanaka, el inversionista de mayor edad, se ajustó las gafas con visible incomodidad. Luis Miguel, tal vez sería mejor. No, no. Hiroshi, lo interrumpió Luis Miguel. Usted necesita entender cómo funcionan las cosas aquí en México. Esta gente vive en un mundo de fantasía. Hizo un gesto despectivo hacia Jazmín. Apuesto a que vio un par de películas de Kung Fu y piensa que nos va a impresionar con unas cuantas palabras sueltas. El segundo inversionista, Kenji Yamamoto, frunció el ceño. Su español era perfecto. Esto se está volviendo incómodo, Luis Miguel. ¿Incómodo? Luis Miguel se rió a carcajadas. Esto es educativo. ¿Quieren invertir en Acapulco? Necesitan entender la realidad. Esta mujer no terminó ni la preparatoria. Trabaja aquí porque no sirve para otra cosa. Jazmín permaneció inmóvil, pero por dentro, los recuerdos la transportaron 3 años atrás. Dra.
Jazmín Reyes, profesora titular de Lingüística Computacional en la UNAM. Especialista en procesamiento de lenguaje natural. Fluidez en 9 idiomas. Speaker internacional. Solicitada por grandes corporaciones. Todo cambió con una llamada a medianoche. Su madre, doña Elena, de 58 años, en coma por un derrame cerebral. La cuenta médica comenzó como un goteo y se convirtió en una avalancha. Las terapias intensivas, los procedimientos experimentales no cubiertos. Jazmín lo vendió todo. Declaró la bancarrota. La universidad llenó su puesto. Amigos y colegas desaparecieron. La deuda médica llegó a los 10 millones de pesos. ¿Saben cuál es el problema con ustedes?, continuó Luis Miguel, ahora completamente ebrio de su propio poder. Siempre quieren más de lo que merecen. Siempre tratando de ser algo que no son. Jazmín parpadeó, volviendo al presente. Observó a Luis Miguel gesticular dramáticamente, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a alguien con un doctorado en lingüística aplicada de la Universidad de Pekín, que había dado clases magistrales sobre variaciones tonales del mandarín a clases de posgrado abarrotadas. ¿Saben cuántos idiomas hablo yo?, preguntó Luis Miguel retóricamente a los inversionistas. Español y dinero. Y eso es todo lo que importa en el mundo real. Yasuki Sato, el tercer inversionista que había permanecido en silencio, habló. Su español tenía un ligero acento, pero era preciso. Quizás deberíamos darle una oportunidad real de... ¿Una oportunidad real? Luis Miguel se rió. Yasuki, eres demasiado amable. Pero mírala. ¿De verdad? Mírala. Esta mujer carga charolas para vivir. Apenas puede pagar la renta de un cuartito en Ecatepec. No se equivocaba. Jazmín compartía un diminuto departamento. Trabajaba 2 turnos. Mesera en el Club Dorado por la noche. Cuidadora en una clínica durante el día. Dormía 5 horas por noche. Cada centavo iba al medicamento de su madre y a las terapias. Establezcamos las reglas claramente, anunció Luis Miguel, disfrutando. Si ella puede hacer una orden convincente en mandarín. No palabras sueltas, sino una presentación completa del menú con explicaciones detalladas. Le pago los 2 millones. Hiroshi intentó de nuevo. Luis Miguel, esto de verdad no es necesario. Pero Luis Miguel continuó, ignorando la objeción. Cuando falle, y va a fallar espectacularmente, se arrodillará aquí mismo y se disculpará con cada persona de este restaurante por hacernos perder el tiempo. Cayó un silencio pesado sobre el salón. Y aún más, Luis Miguel no pudo detenerse. Admitirá públicamente que intentó engañarnos, que no es más que una impostora desesperada por atención. Yasuki negó con la cabeza, visiblemente perturbado. Esto no está bien. Está absolutamente bien. Luis Miguel golpeó la mesa. Ustedes quieren hacer negocios conmigo. Necesitan entender cómo opero. No tolero las mentiras. No tolero el teatro. Y definitivamente no tolero que alguien intente hacerme ver como un idiota. Jazmín observó todo con la calma de quien ya había perdido mucho más que su dignidad. 3 años de servir mesas le habían enseñado que hay momentos para retroceder y momentos para avanzar. Este era el momento de avanzar. Acepto todas las condiciones, dijo con calma. Oh, Luis Miguel se rió, incrédulo. Incluso lo de arrodillarte y disculparte cuando falles. Incluso eso. Y admitir públicamente que soy una impostora, si fallo. Luis Miguel se giró hacia los inversionistas, con los brazos abiertos. Caballeros, están a punto de presenciar una valiosa lección sobre la diferencia entre la confianza real y la simple ilusión. Él no tenía idea de que cada palabra cruel que salía de su boca estaba alimentando una fuerza que crecía en el silencio. Una determinación forjada por 3 años de humillación que estaba a punto de encontrar su salida de la manera más devastadora posible. Muy bien, entonces. Comencemos este espectáculo, anunció Luis Miguel, aplaudiendo. Pero primero, necesito asegurarme de que no haya trampas. Hizo un gesto a un mesero cercano. Trae el menú especial chino, el que usamos para los inversionistas de Shanghái. El mesero dudó. Señor Gallego, ese menú tiene más de 40 platillos distintos con descripciones técnicas muy específicas. Perfecto. Luis Miguel se rió a carcajadas. Si nuestra experta en idiomas de verdad sabe chino, no tendrá problemas con unos cuantos detalles técnicos, ¿verdad? Hiroshi Tanaka se movió incómodo en su silla. Luis Miguel, esto se está volviendo cruel. ¿Cruel? ¿Cómo interrumpió Luis Miguel? Hiroshi, no entiendes. Esto es pedagogía.
Esta gente necesita aprender sus límites. Señaló a Jazmín. Mírala. Todavía mantiene esa pose arrogante. Todavía cree que puede engañarnos. Lo que Luis Miguel no sabía era que, en ese preciso instante, Jazmín estaba revisando mentalmente su tesis doctoral sobre variaciones dialectales del mandarín contemporáneo. Hacía 3 años. Había pasado 6 meses en Pekín como investigadora visitante, estudiando terminología gastronómica regional. Había presentado su investigación en mandarín fluido ante un panel de profesores chinos que la interrogaron durante 2 horas seguidas sin una sola palabra en inglés. Mientras esperamos el menú, continuó Luis Miguel, divertido. ¿Qué tal si nos cuenta un poco de su experiencia con los idiomas? ¿Dónde aprendió chino exactamente? Viendo películas con subtítulos. Yasuki Sato, que se había mantenido en silencio, finalmente intervino. Luis Miguel, ¿puedo hacer una pregunta? Su español era preciso, formal. ¿Por qué esto es tan importante para usted? Porque, Luis Miguel se reclinó en su silla. Ustedes están considerando invertir 200 millones de pesos de dólares conmigo. Necesitan entender cómo opero, cómo identifico a la gente que intenta hacerse pasar por lo que no es. Esta mujer claramente está mintiendo sobre sus habilidades. Y si yo no puedo detectar una mentira tan obvia, ¿cómo pueden confiar en mi juicio para las inversiones? Kenji Yamamoto negó con la cabeza. Eso no tiene sentido, Luis Miguel. Incluso si ella no supiera chino, eso no tiene nada que ver con su competencia en los negocios. Claro que sí. Luis Miguel golpeó la mesa. Se trata de integridad, de honestidad, de no tolerar a la gente que intenta engañarme. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que, mientras Luis Miguel hablaba, Jazmín estaba observando cada detalle. En los últimos 6 meses de servir en el Club Dorado, había desarrollado una habilidad peculiar: leer a la gente, especialmente a la gente poderosa y arrogante. Luis Miguel Gallego Botteri era un libro abierto. Mencionaba constantemente a sus inversionistas asiáticos, siempre pronunciando mal los nombres japoneses, siempre haciendo referencias culturales completamente equivocadas. La semana anterior, Jazmín había servido una mesa donde Luis Miguel intentó impresionar a clientes coreanos hablando sobre tradiciones ancestrales chinas. El hombre era un fraude cultural disfrazado de magnate internacional. Ah, aquí está, anunció Luis Miguel cuando el mesero trajo un menú encuadernado en piel. Menú especial, directamente de nuestros chefs de Shanghái. 43 platillos, cada uno con una descripción técnica completa. Abrió el menú y su expresión cambió ligeramente. Por un segundo pareció menos seguro. Bueno, hay un montón de caracteres aquí, murmuró. Hiroshi se inclinó para ver. ¿Puedo echar un vistazo? No, no. Luis Miguel cerró el menú rápidamente. Ella tiene que hacerlo sola. Sin ayuda. Le entregó el menú a Jazmín. Endale, experta. Describe 5 platillos distintos en mandarín a detalle. Jazmín tomó el menú, lo abrió la primera página y casi sonrió. Era exactamente el tipo de menú que ella había estudiado exhaustivamente en Pekín. Reconoció de inmediato varias especialidades de Sichuan que no solo había estudiado, sino que había preparado durante sus clases de inmersión cultural. ¿Puedo elegir yo los platillos?, preguntó con calma. Claro, siguió Luis Miguel. Escoge los más fáciles, si quieres. De todas maneras vas a fallar. Lo que Luis Miguel no imaginaba era que en ese momento, Jazmín estaba hojeando mentalmente la presentación que había dado en la Universidad de Pekín sobre la evolución de la terminología gastronómica en mandarín contemporáneo. Antes de empezar, dijo Jazmín, mirando directamente a Hiroshi, quisiera confirmar algo con ustedes, caballeros. Habla mandarín con fluidez. Hiroshi parpadeó, sorprendido. Yo hablo un poco, pero usted, señor Yamamoto. Kenji negó con la cabeza. Solo lo básico. ¿Por qué lo pregunta? Luis Miguel siguió a carcajadas. ¿Ves? Ya estás poniendo excusas. Ay, de todas formas ustedes no me van a entender. Punto. En realidad, continuó Jazmín con calma, pregunte porque quiero asegurarme de que habrá al menos una persona calificada para evaluar mi pronunciación, mi entonación y el uso correcto de los tonos. Yasuki Sato se enderezó en su silla. Yo hablo con fluidez, dijo lentamente. Nací en Osaka, pero viví 10 años en Taiwán. Mi mandarín es adecuado. Luis Miguel dudó por primera vez. Bueno, eso es perfecto. Por dentro, comenzaba a sentir una punzada de nerviosismo.
Hay una cosa más, continuó Jazmín. Usted mencionó que esto es sobre integridad y honestidad. Puedo sugerir que lo hagamos más interesante. ¿Cómo? Preguntó Luis Miguel, con la voz ligeramente menos confiada. Si yo no solo puedo describir 5 platillos en mandarín, sino que también explico sus orígenes regionales, técnicas de preparación y significado cultural, usted duplica la apuesta a 4 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Y si fallo, continuó Jazmín, además de arrodillarme y disculparme, trabajaré gratis en este restaurante durante un mes entero. Luis Miguel la miró fijamente por un momento. Parecía querer negarse, pero con todos los ojos puestos en él, no podía parecer un cobarde. 4 millones de pesos, repitió lentamente. Así es. Y trabajas gratis por un mes y fallas. Correcto. Hiroshi intentó intervenir una última vez. Esto ha llegado demasiado lejos. Acepto, anunció Luis Miguel, extendiendo la mano a Jazmín. 4 millones si ganas. Un mes de servidumbre si fallas. Jazmín le estrechó la mano con firmeza. Trato hecho. Lo que ella no dijo, lo que guardó cuidadosamente oculto, fue que hacía 3 años había sido invitada por el embajador chino en México a una cena donde tradujo simultáneamente discursos diplomáticos sobre cooperación gastronómica internacional. Mientras Luis Miguel se preparaba para presenciar lo que creía que era la humillación máxima, Jazmín respiró hondo y se dispuso a demostrar la diferencia entre la arrogancia basada en el privilegio y la confianza construida sobre el conocimiento real. El menú estaba abierto ante ella. Los inversionistas se inclinaron. Todo el restaurante contuvo la respiración. Y entonces, con toda la calma de quien había enfrentado paneles académicos que harían llorar a Luis Miguel de intimidación, Jazmín comenzó a hablar en un mandarín tan perfecto y fluido que hasta los ojos de Yasuki Sato se abrieron de par en par. Buenas noches, caballeros. Permítame presentarles nuestra selección especial para esta noche, dijo Jazmín en mandarín, su pronunciación tan perfecta que Yasuki Sato se enderezó de inmediato. No era solo fluidez, era mandarín formal académico con tonos precisos que demostraban años de estudio intensivo. Jazmín continuó, su voz fluyendo como música. Comenzaremos con auténtico mapo tofu de Sichuan, preparado con chiles pisien añejados 2 años, siguiendo la técnica tradicional del maestro Chen de Chengdu, explicó en mandarín. Luis Miguel parpadeó confundido. Espera, ese es chino de verdad. Yasuki levantó la mano pidiendo silencio, completamente hipnotizado. Jazmín continuó. Este platillo representa la filosofía culinaria de equilibrar el mala, el adormecimiento del pimiento de Sichuan, con el calor de los chiles rojos. La textura sedosa del tofu simboliza la armonía entre la simplicidad y la complejidad. Dios mío, murmuró Yasuki en español, mirando a los otros inversionistas. No solo habla mandarín. Está explicando filosofía gastronómica con vocabulario que ni todos los chinos conocen. El rostro de Luis Miguel comenzó a palidecer. Eso tiene que ser un truco. Jazmín se giró hacia él y, por primera vez en la noche, sonrió. Lugasteria, que continue en dialecto de Pekín, Cantones de Hong Kong, o quizás mandarín de Taiwán. Señor Gallego, preguntó con calma en español. ¿Qué quieres decir con diferentes dialectos? Balbuceó Luis Miguel. Bueno, respondió Jazmín. Y luego comenzó a hablar en cantonés fluido. En Hong Kong, presentaríamos este mismo plato con un enfoque cultural diferente, enfatizando las tradiciones de las casas de té de la dinastía y explicó en cantonés. Yasuki golpeó la mesa con la mano. Cantones perfecto. Acento auténtico de Hong Kong. Luis Miguel estaba visiblemente desesperado. ¿Quién demonios eres tú? Jazmín hizo una pausa, lo miró con una calma demoledora y respondió. Soy la doctora Jazmín Reyes, doctora en Lingüística Computacional de la UNAM, especializada en procesamiento del lenguaje natural, fluidez en 9 idiomas, exprofesora titular, investigadora visitante en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, autora de Puentes Lingüísticos, cómo el vocabulario alimentario refleja la evolución cultural en el mandarín moderno. El silencio que siguió fue absoluto. Trabajé como traductora simultánea para la ONU, para embajadas, para conferencias internacionales. Hace 3 años, renuncié a todo para cuidar a mi madre cuando sufrió un derrame cerebral. Las cuentas médicas me llevaron a la bancarrota, dijo sin que su voz temblara. Hiroshi estaba sin habla. Usted es una doctora de verdad. Con un posgrado en dialectología china. Sí, replicó Jazmín con calma.
Pasé 6 meses en Pekín estudiando terminología alimentaria regional específicamente para mi tesis. Luis Miguel intentó recuperarse, pero su voz salió estrangulada. Eso es imposible. Una doctora no puede estar trabajando de mesera, lo interrumpió Jazmín. ¿Por qué no, señor Gallego? ¿Acaso los doctores no necesitan comer? ¿No necesitan pagar cuentas? ¿No pueden tener familias enfermas que necesitan cuidados? Yasuki se levantó de su silla. Luis Miguel, usted acaba de intentar humillar públicamente a una de las académicas más calificadas que he conocido. Yo no lo sabía, protestó Luis Miguel desesperadamente. Exacto, dijo Jazmín, su voz cortante. Usted no lo sabía, pero asumió. Vio a una mujer de piel morena sirviendo mesas y decidió que era ignorante, sin estudios, inferior. Kenji negó con la cabeza, incrédulo. Luis Miguel, ¿qué clase de persona es usted? Permítame terminar la presentación, continuó Jazmín, volviendo al mandarín. El segundo plato es el pato pequinés, preparado según la técnica del restaurante Quan Jude establecido en 1864. El proceso de marinado de 24 horas y el horno tradicional de madera frutal crean la piel crujiente característica, que representa siglos de refinamiento culinario. Luis Miguel sudaba. La gente de otras mesas había dejado de fingir que no ponían atención. Todos observaban, hipnotizados. El tercer platillo, continuó Jazmín en mandarín, es el xiaolongbao de Shanghái, donde cada dumpling contiene exactamente 18 pliegues, un número que simboliza la prosperidad en la cultura china. El caldo interior se prepara con tuétano de cerdo gelatinizado que se licúa al vapor, una técnica desarrollada durante la dinastía Ming. Yasuki traducía rápidamente para los demás. Está explicando detalles históricos y técnicos que solo conocen los chefs maestros. Esto es extraordinario. ¡Alto!, gritó Luis Miguel de repente, golpeando la mesa. Detén esta farsa. Esto es un montaje. Ustedes lo planearon. ¿Montaje? Koma Yasuki se giró hacia él, con la voz helada. Que ella sabe más de cultura china de lo que usted soñaría aprender. Ella no puede ser doctora y estar trabajando aquí. Luis Miguel estaba entrando en pánico. ¿Por qué no?, preguntó Hiroshi con frialdad. Porque gente como usted cree que la inteligencia y la educación son propiedad exclusiva de los ricos. Jazmín colocó el menú sobre la mesa. Señor Gallego, usted me ofreció 4 millones de pesos por hacer algo que yo hacía profesionalmente hace 5 años, antes de que la vida me golpeara. La descripción técnica de la cocina china era, literalmente, parte de mi área de investigación. Esto no puede estar pasando, murmuró Luis Miguel. Está pasando, dijo Yasuki, sacando su celular. ¿Y sabe qué, Luis Miguel? Mi compañía estaba considerando una asociación de 200 millones de pesos con usted. ¿Estaba? No, es Spear. Luis Miguel se puso de pie desesperadamente. Un hombre que humilla públicamente a una académica brillante por puro prejuicio no es alguien con quien hagamos negocios, dijo Kenji, sacando también su teléfono. No pueden cancelar todo por un malentendido, suplicó Luis Miguel. Malentendido. Hiroshi se rió sin humor. Usted intentó destruir la dignidad de esta mujer por diversión. Eso no es un malentendido. Es crueldad. Jazmín vio a Luis Miguel desmoronarse, pero no sintió satisfacción, solo una profunda tristeza. Sus 4 millones de pesos, señor Gallego. Con manos temblorosas, Luis Miguel abrió su cartera y comenzó a contar los billetes. Ahora, dijo Jazmín cuando terminó, quisiera que se disculpara. No conmigo, sino con todas las personas que han tenido que soportar sus prejuicios a lo largo de los años. Luis Miguel miró a su alrededor. Todo el restaurante observaba. Lo siento, murmuró. No le escuché, dijo Jazmín con calma. Me disculpo, gritó Luis Miguel, su voz resonando en el salón en silencio. En ese momento, mientras uno de los hombres más poderosos de México rogaba perdón público por su ignorancia, todos se dieron cuenta de que acababan de presenciar algo mucho más grande que una simple venganza. Habían visto cómo la verdadera grandeza siempre encuentra la forma de revelarse, especialmente cuando es puesta a prueba por tiranos mezquinos que confunden el dinero con la superioridad moral. 6 meses después, Jazmín estaba en su oficina en el piso 47 de un rascacielos en Santa Fe. Directora de Relaciones Interculturales en Tanaka Yamamoto Internacional, ganaba 4 millones de pesos al año y se había convertido en un referente en comunicación corporativa multicultural.
Yasuki Sato le había ofrecido personalmente el puesto después de aquella noche memorable. Personas con su inteligencia y dignidad son exactamente lo que necesitamos para expandir nuestros negocios globalmente, le dijo en perfecto japonés. Su madre, doña Elena, ahora recibía la mejor atención médica. Se había mudado a un espacioso departamento en la Condesa. Su recuperación era lenta pero constante. Luis Miguel Gallego Basteri no tuvo tanta suerte. La historia de su humillación pública se había extendido por las redes sociales, volviéndose viral con el titular: Magnate racista destruido por doctora mesera. Los inversionistas japoneses no solo cancelaron la asociación de 200 millones de pesos, sino que difundieron la historia en círculos de negocios internacionales. Otros inversionistas se retiraron. Los bancos cuestionaron préstamos. Su constructora se fue a la quiebra en 3 meses. Luis Miguel perdió su departamento de lujo, su reputación. Intentó menospreciarme porque creía que su dinero lo hacía superior, reflexionó Jazmín durante una conferencia en la UNAM, donde había regresado como ponente invitada. Pero descubrió que la inteligencia, la dignidad y la competencia no se compran en una tienda. En la audiencia, los estudiantes le dedicaron una ovación de pie. Luis Miguel ahora trabajaba como vendedor en una agencia de autos en el Estado de México, ganando el salario mínimo. A veces, reconocía a Jazmín en las noticias de negocios, siempre como una experta respetada en programas de televisión. Jazmín aprendió que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastiman. Es construir algo tan grande que la mezquindad de ellos se vuelva irrelevante. La vida intentó silenciarla, pero ella respondió con excelencia. La arrogancia intentó humillarla, pero ella se elevó por encima de todas las expectativas.